La diabetes es un padecimiento serio y crónico. En los Estados Unidos, la diabetes es la causa más importante que origina enfermedad renal terminal. Es la causa más común de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores, y es la causa más común de ceguera en el adulto. Aumenta de forma muy importante el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y hace más grave su pronóstico. A nivel mundial, incluso infravalorada, la diabetes y sus complicaciones son unas de las causas más frecuentes de muerte en el mundo. Se calcula que el 11% de los gastos en salud realizados en el mundo se hacen para tratar pacientes con diabetes. La diabetes no es curable, sin embargo, sí es controlable. Controlar la diabetes y otras alteraciones asociadas permite a una persona vivir una vida larga, plena y sin complicaciones. La prevalencia a nivel mundial de diabetes mellitus ha aumentado dramáticamente en las últimas 2 décadas, desde un aproximado de 30 millones en 1985 hasta un aproximado de 382 millones en 2013. Basados en los datos que existen y la tendencia actual de incremento, la Federación Internacional de la Diabetes estima que para el año 2035 habrá 592 millones de personas diabéticas. Hice este vídeo ya que es un padecimiento muy común, que se vuelve más común cada día en casi todo el mundo, y más seguido que no, las personas que tienen este padecimiento tienen muchas dudas acerca de mucho de lo que ahora veremos. Se ha demostrado que la educación en diabetes que fomenta el autocuidado mejora el control de la glucosa y mejora también el control de la presión arterial, el peso y la calidad de vida. Así que comencemos con la pregunta obligada. ¿Qué es diabetes? Medicina Interna de Harrison define diabetes mellitus como un término que hace referencia a un grupo de desórdenes metabólicos los cuales comparten el fenotipo de hiperglucemia. ¿Qué significa esto? Para empezar, no se trata en sí de una enfermedad. Se trata de un grupo de desórdenes del metabolismo. Este grupo de desórdenes se caracterizan por hiperglucemia, lo cual significa niveles altos de glucosa en sangre. La fisiología del control de la glucosa es complicada y quizá esto es simplificarla demasiado. A grandes rasgos, la glucosa es un tipo de azúcar, la cual nuestro cuerpo utiliza como la principal fuente de energía. La glucosa, al igual que otros nutrientes, se absorbe en el tracto digestivo con la digestión y pasa a la sangre. Los niveles de glucosa en sangre deben mantenerse en todo momento dentro de valores normales estrictos. El sistema nervioso requiere niveles suficientes de glucosa en sangre en todo momento para funcionar adecuadamente. Niveles demasiado bajos provocarán confusión, debilidad, mareos, ansiedad, desorientación, incluso puede provocar coma, daño neurológico permanente y muerte. Por el contrario, niveles demasiado altos de glucosa provocarán daño progresivo a nervios, vasos sanguíneos, riñones e incluso puede llegar a generar complicaciones agudas de diabetes, las cuales son severas y potencialmente mortales. Por esto los niveles de glucosa deben ser controlados de forma estricta por el cuerpo. Órganos como el hígado y el páncreas participan en dicho control. La insulina es una hormona producida en el páncreas la cual tiene muchas funciones y es de extrema importancia en el control de la glucosa, ya que funciona como una llave que permite la entrada de la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia la célula para disminuir los niveles de glucosa en sangre y permitir a la célula utilizar la energía de la glucosa para hacer su respectivo trabajo. El qué es la glucosa, su importancia, y el papel de la insulina es un tema enorme y muy importante por sí mismo y se merece un vídeo propio, el cual ojalá tenga la oportunidad de hacer después. Ahora, ¿a qué se debe la diabetes? Como hemos mencionado ya, la diabetes no es en sí una sola entidad, sino un grupo de padecimientos, por lo que diferentes tipos de diabetes son causadas por la interacción de factores genéticos y ambientales distintos. Sin embargo, la gigantesca mayoría de los pacientes diabéticos entran dentro de uno de los siguientes 2 tipos de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, antes mal llamada del adolescente. Es más común que inicie en personas jóvenes, generalmente menores de 30 años. Es el resultado de una deficiencia completa o casi completa de insulina. A este grupo corresponde aproximadamente 10% de las personas diabéticas. Se asocia a alteraciones autoinmunes en las que anticuerpos del propio individuo atacan células del páncreas donde se produce insulina. Por otro lado, la diabetes mellitus tipo 2, antes mal llamada del adulto. Efectivamente es más común en los adultos, sin embargo cada vez es más común en personas de menor edad, es por esto que llamarla diabetes del adulto es obsoleto.
Es por mucho el tipo más común de diabetes, es la que se vuelve más común más rápido y se asocia a obesidad, a la falta de actividad física, la edad y a una dieta rica en azúcares. La diabetes mellitus tipo 2 está caracterizada por grados variables de alteraciones a la insulina. Esto incluye resistencia a la insulina, lo cual significa que necesitas más insulina para obtener el mismo resultado. Alteración en la secreción y producción de insulina. Inicialmente se libera y produce más insulina para compensar la resistencia a la insulina, pero eventualmente compensar ya no es posible para el cuerpo y se genera un déficit de insulina. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas presentes en la diabetes suelen incluir polifagia, necesidad constante de comer. Esto se debe a que al verse alterado el funcionamiento de la insulina, las células del cuerpo no tendrán disponible glucosa para su utilización pese a que hay más que suficiente glucosa en el organismo. Esto también provocará sensación constante de cansancio y pérdida de peso. Poliuria, necesidad constante de orinar. Esto se debe a que la glucosa genera un efecto osmótico que arrastra agua constantemente hacia la orina, esto provoca formación de mucha orina la cual se debe eliminar constantemente. Polidipsia. Necesidad constante de tomar agua o bebidas. Esto se debe a lo anterior, si pierdes muchos líquidos a través de la orina, debes recuperarlos ingiriendo agua. Otros signos y síntomas de diabetes mellitus incluyen visión borrosa, infecciones frecuentes, infecciones de tracto urinario, piel o respiratorias, deterioro o regeneración más lento de heridas en la piel y mucosas. Algo que es importante entender es que en la mayoría de los casos, especialmente en los que recién inician la diabetes, no tiene ningún síntoma, o si los tuviera, son fácilmente pasados desapercibidos por el paciente. Pese a ser silenciosa en muchos casos, la diabetes está ahí, y genera daño lento y progresivo al individuo. De hecho, a nivel mundial se estima que 50% de las personas diabéticas no han sido diagnosticadas con diabetes, incluso en una nación como Estados Unidos se estima que 28% no están diagnosticados. Esto dificulta mucho el tratamiento, ya que si no una persona no sabe que tiene diabetes, difícilmente tomará alguna medida para controlarla. Todos estamos en riesgo de padecer diabetes, especialmente por el estilo de vida y la dieta que se lleva en este nuevo milenio. Por eso es importante acudir a revisión médica de manera periódica. ¿Qué debo hacer si tengo, creo tener, o estoy en riesgo de tener diabetes? Antes que nada, todos estamos en riesgo de desarrollar diabetes y en muchos de los diabéticos se trata de un padecimiento silencioso que genera daño lento y progresivo. Para realizar adecuada prevención de diabetes y sus complicaciones hay que tener en cuenta que un gran número de personas quienes cumplen criterios de diabetes son asintomáticos y desconocen que tienen dicho desorden. Estudios epidemiológicos sugieren que la diabetes mellitus tipo 2 suele estar presente desde una década antes de que sea diagnosticada. En muchas ocasiones los individuos ya tienen una o más complicaciones específicas de diabetes en el momento que realiza el diagnóstico. El tratamiento temprano siempre es favorable para detener la evolución natural de la diabetes. La Asociación Americana de Diabetes recomienda realizar estudios en búsqueda de diabetes en todos los individuos mayores de 45 años de edad cada 3 años o a menor edad si tienen sobrepeso o factores de riesgo adicionales como antecedentes familiares. Por eso es importante ser valorado periódicamente por un profesional, siempre es preferible detectar las enfermedades temprano que demasiado tarde. Existen diversas pruebas útiles para el diagnóstico de diabetes y otras que además son útiles para establecer el grado de afectación, algunas de ellas incluyen glucosa en ayuno, prueba de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada. La interpretación de los resultados y la decisión del mejor manejo es algo que debe hacer un profesional. El día de hoy la diabetes no se cura, pero sí es posible controlarla. Una diabetes que se mantiene controlada es el objetivo de todo tratamiento médico. En la mayoría de los casos, la parte más importante del tratamiento es el cambio de hábitos. La actividad física es importante. Salvo en casos particulares como en pacientes con enfermedad renal u otros, las personas diabéticas pueden comer lo mismo que una persona sana. Tal vez eso se presta a confusión. Se acostumbra a creer que una persona con diabetes no puede comer los mismos alimentos que una persona sana, lo cual es una idea equivocada. Si bien es cierto que a una persona diabética no se le recomienda comer comida chatarra y con altos niveles de azúcar, una persona sana tampoco debería hacerlo.
Una persona diabética puede comer en general lo mismo que una persona sana. Lo verdaderamente importante es que tanto una persona sana como una persona diabética deben tener control del cuánto comen de cada tipo de alimento. Buscar ayuda para establecer una dieta adecuada y mantener disciplina en dicha dieta es la parte más importante del tratamiento en la mayoría de los casos. De poco sirve el uso de medicamentos si no existe un cambio en los hábitos de un paciente. Existen medicamentos orales que pueden ayudar a mantener niveles normales de glucosa y existen diferentes tipos de insulinas que pueden ser de apoyo o indispensables en el tratamiento dependiendo del caso. Sin embargo, estos medicamentos pueden disminuir los niveles de glucosa en sangre demasiado o provocar otras alteraciones si se usan de forma incorrecta, pueden incluso llegar a provocar daño neurológico severo e incluso la muerte. Es por esto que su uso siempre debe ser indicado, valorado y se le debe dar seguimiento por un profesional médico. En resumen, estos son los puntos principales que toda persona debe saber sobre la diabetes mellitus. 1. Es un grupo de alteraciones extremadamente frecuentes que no son curables, pero en la mayoría de los casos sí prevenibles, tratables y controlables. 2. La diabetes no es un juego, es un padecimiento serio que puede desencadenar muchas complicaciones si no se trata con el debido cuidado. 3. No es una sentencia de muerte, si bien es cierto que cuando no se controla puede causar muchos problemas, una persona con diabetes controlada puede llevar una vida larga y plena sin complicaciones. El objetivo del tratamiento no es curar, es controlar. 4. Prevenir y controlar la diabetes requiere el compromiso y disciplina no solo de los profesionales de la salud, sino también de la sociedad, los familiares y sobre todo del paciente. Si tienes más de 45 años, tienes sobrepeso u obesidad o antecedentes familiares de diabetes, busca hacerte una revisión para descartar diabetes u otras alteraciones asociadas. No dejes pasar el tiempo, siempre es preferible saber temprano a saber demasiado tarde. 5. El diagnóstico y manejo de la diabetes mellitus debe ser orientado en todos los casos por profesionales de la salud. Médicos familiares o generales, médicos especialistas, educadores, psicólogos, nutriólogos. No existen productos milagro o mágicos que la curan, idealmente debe ser tratada por un equipo multidisciplinario en el que el paciente esté bien informado y recibiendo educación constante. 6. De nuevo, no automedicar, algunos medicamentos utilizados en el tratamiento de la diabetes generan complicaciones serias, potencialmente mortales si se abusa de ellos o no se manejan adecuadamente. Su indicación debe estar orientada por un profesional con estudios, práctica y experiencia.